Tu cerebro trabaja incluso cuando tú no estás pensando en ello. Filtra sonidos, completa imágenes, controla movimientos y hasta puede modificar lo que recuerdas sin que lo notes. Y lo más extraño es que muchas de estas funciones ocurren automáticamente, en segundo plano, mientras tú simplemente sientes que estás viviendo el momento. Hoy veremos 10 cosas que tu cerebro hace constantemente, sin pedirte permiso. Ve lo que no está ahí. Cuando miras a tu alrededor, probablemente sientes que estás viendo todo lo que existe frente a ti. Pero en realidad, tu cerebro está completando constantemente información que tus ojos no reciben. Existe una zona de la retina donde el nervio óptico sale del ojo y no hay células capaces de detectar luz. Es nuestro llamado punto ciego. Y aún así, cuando miras una escena, no ves un agujero negro en medio de ella. Tu cerebro utiliza la información que encuentra alrededor para completar esa zona. Es parecido a mirar una imagen incompleta y adivinar qué debería haber en el espacio que falta. Pero esto no ocurre solamente con el punto ciego. Tu cerebro también interpreta formas parcialmente ocultas. Reconstruye objetos que están detrás de otros y reconoce patrones aunque falten partes. Por eso puedes reconocer una cara aunque esté parcialmente cubierta. Tu cerebro no solamente recibe información, también hace predicciones sobre lo que debería estar ahí. Ver sin darte cuenta. Ahora mismo, probablemente, estás viendo muchas cosas al mismo tiempo, pero no eres consciente de todas ellas. Tu cerebro recibe una cantidad enorme de información visual constantemente y no puede prestar atención a todo. Por eso selecciona. Mientras lees esto, probablemente no estás pensando en la posición exacta de tus pies, en la textura de la pared que tienes cerca, o en todos los sonidos que existen a tu alrededor. Pero si alguien te pregunta por alguno de ellos, probablemente puedas darte cuenta de que estaban ahí. Esto se relaciona con un fenómeno conocido como ceguera por falta de atención. Cuando estamos concentrados en una tarea, podemos no notar algo bastante evidente que aparece delante de nosotros. Es como si tu cerebro dijera, esto no es importante ahora. Y simplemente lo dejara fuera de tu experiencia consciente. Lo extraño es que no necesitas decidir qué ignorar. Tu cerebro lo hace por ti. Adelanta tus movimientos. Cuando decides agarrar un vaso, parece que simplemente das una orden y tu mano se mueve. Pero el proceso es mucho más complejo. Tu cerebro necesita calcular aproximadamente dónde está el vaso, qué tan lejos se encuentra, cómo debe mover el brazo y cómo deben colocarse los dedos para sujetarlo. Y buena parte de esto ocurre antes de que seas consciente de cada movimiento. Incluso mientras estás caminando, tu cerebro está anticipando constantemente lo que ocurrirá a continuación. Calcula dónde colocar el pie, cómo mantener el equilibrio y cómo modificar el movimiento si aparece un obstáculo. Por eso puedes caminar mientras piensas en otra cosa. No necesitas decirte mentalmente, ahora mueve el pie derecho, ahora el izquierdo, ahora mantén el equilibrio. Tu cerebro se encarga de gran parte de ese trabajo automáticamente, y eso significa que muchos de los movimientos que sentimos como decisiones simples son en realidad enormes cantidades de cálculos ocurriendo en segundo plano. Altera tus recuerdos. Probablemente imaginas la memoria como una especie de archivo. Guardas una experiencia y después simplemente la recuperas. Pero el cerebro no funciona exactamente así. Cada vez que recuerdas algo, la memoria puede ser reconstruida a partir de diferentes fragmentos de información. Eso significa que recordar un acontecimiento no necesariamente consiste en reproducir una grabación perfecta de lo que ocurrió. Con el tiempo, pueden aparecer detalles nuevos, desaparecer otros o mezclarse diferentes experiencias. Incluso, podemos sentir mucha seguridad sobre un recuerdo que contiene elementos incorrectos. Y esto tiene una consecuencia bastante extraña. Recordar algo muchas veces no significa necesariamente que el recuerdo se vuelva una copia más exacta. Tu cerebro está reconstruyendo la experiencia cada vez que la recuperas. Por eso 2 personas pueden recordar el mismo acontecimiento de maneras diferentes.
y ambas pueden estar completamente convencidas de que su versión es la correcta. Adivina qué viene. Tu cerebro no espera pasivamente a que todo ocurra para reaccionar. Constantemente intenta anticipar lo que viene después. Cuando alguien te habla, por ejemplo, tu cerebro no solamente procesa los sonidos que acaba de escuchar, también utiliza el contexto para anticipar qué palabras podrían venir a continuación. Cuando caminas, anticipa dónde estará el suelo. Cuando ves un objeto caer, puedes predecir aproximadamente dónde terminará. Y cuando conduces, tu cerebro está constantemente anticipando los movimientos de otros vehículos. Esto permite reaccionar rápidamente sin tener que analizar conscientemente cada detalle desde cero. En cierto sentido, tu cerebro está intentando adelantarse unos pasos al mundo. Y cuando una predicción resulta incorrecta, utiliza esa diferencia para actualizar su interpretación. Así que, mientras tú sientes que simplemente estás observando la realidad, tu cerebro está constantemente haciendo pequeñas apuestas sobre lo que ocurrirá después. Ignorar lo repetitivo. Imagina que entras a una habitación donde existe un olor muy fuerte. Durante los primeros segundos, probablemente lo notas inmediatamente, pero después de permanecer allí un tiempo, comienza a parecer menos intenso. El olor sigue estando presente. Entonces, ¿qué cambió? Tu sistema nervioso se ha adaptado al estímulo. Esto puede ocurrir con sonidos, olores, sensaciones y otros estímulos constantes. Tu cerebro aprende que algo que permanece igual durante mucho tiempo probablemente no necesita tanta atención y reduce progresivamente la importancia que le concede. Por eso puedes dejar de notar el ruido de un ventilador después de unos minutos. O puedes dejar de sentir con tanta intensidad la ropa que llevas puesta. El estímulo no necesariamente desapareció. Simplemente dejó de ser una novedad. Y para un cerebro que necesita administrar constantemente sus recursos, prestar menos atención a lo que no cambia puede ser extremadamente útil. Hacer todo en automático. Puedes caminar mientras hablas. Puedes escuchar música mientras haces una tarea sencilla. Incluso puedes realizar ciertos movimientos sin pensar conscientemente en cada uno. Pero esto no significa que tu cerebro pueda prestar atención completa a varias cosas al mismo tiempo. Muchas veces, lo que hace es cambiar rápidamente el foco de atención o dejar algunas tareas en manos de procesos más automáticos. Por ejemplo, cuando una persona aprende a conducir, necesita pensar en prácticamente todo. Los pedales, el volante, los espejos, las señales. Pero después de practicar durante mucho tiempo, muchas de esas acciones se vuelven más automáticas, y eso libera parte de la atención para otras cosas. El cerebro, por tanto, no solamente aprende información, también aprende procedimientos, y cuando algo se vuelve suficientemente automático, puede ejecutarlo con mucha menos atención consciente. Notar lo que tú no. Tu cerebro está constantemente buscando cambios en el entorno. Y esto tiene mucho sentido desde el punto de vista de la supervivencia. Si estás caminando por un lugar tranquilo y de repente aparece un ruido inesperado, probablemente tu atención se dirige inmediatamente hacia él. No necesitas decidir. Este sonido podría ser importante, así que ahora voy a prestarle atención. La reacción ocurre antes. Lo mismo puede suceder con un movimiento repentino en tu campo visual. Algo cambia y tu cerebro lo detecta. Esto permite responder rápidamente ante situaciones potencialmente importantes, pero también explica por qué algo que aparece de repente puede captar nuestra atención, incluso cuando estábamos completamente concentrados en otra cosa. Tu cerebro no solamente analiza lo que estás mirando, también vigila constantemente el entorno en busca de cambios relevantes, incluso cuando tú crees que estás completamente distraído. Funcionar sin ti. Hay cosas que haces todos los días y que prácticamente nunca tienes que recordar hacer. Respirar. Mantener el ritmo cardíaco. Regular la temperatura corporal. Ajustar diferentes funciones internas dependiendo de lo que está ocurriendo. Si tuvieras que controlar conscientemente cada una de estas funciones durante todo el día,
Probablemente no podrías concentrarte en absolutamente nada más. Pero tu sistema nervioso regula una enorme cantidad de procesos automáticamente. Incluso cuando estás dormido, tu cerebro continúa trabajando. No existe un momento normal en el que simplemente puedas apagarlo y dejar de regular todas estas funciones. Mientras tú duermes, el cerebro sigue recibiendo información del cuerpo, coordinando procesos y manteniendo sistemas esenciales funcionando. Así que incluso cuando sientes que estás haciendo absolutamente nada, tu cerebro sigue trabajando. Elige qué concientizas. Tu cerebro recibe información constantemente, pero solo una pequeña parte llega a tu experiencia consciente. Hay sonidos, sensaciones corporales, señales visuales y procesos internos ocurriendo en todo momento. Pero no puedes prestar atención consciente a todos ellos simultáneamente. Tu cerebro necesita seleccionar. Decide qué información merece convertirse en el centro de tu atención y cuál puede permanecer en segundo plano. Por eso puedes estar leyendo estas palabras sin pensar conscientemente en tu respiración. Pero si ahora diriges tu atención hacia ella, inmediatamente puedes notar cómo estás respirando. La respiración estaba ocurriendo antes. Simplemente no era el centro de tu conciencia. Y esto ocurre constantemente. Tu experiencia del mundo no es una copia completa de todo lo que está sucediendo. Es una selección. Una interpretación construida por un cerebro que está procesando cantidades enormes de información, mientras tú simplemente sientes que estás viviendo el momento. Tu cerebro predice, filtra, recuerda, se adapta, controla tu cuerpo y toma decisiones constantemente, sin que tengas que pensar en cada una de ellas. Y quizás lo más extraño es que gran parte del trabajo que permite que sientas que estás viviendo el mundo ocurre detrás de escena. Porque mientras tú estás viendo este video, tu cerebro ya está haciendo cientos de cosas que probablemente ni siquiera notarás.